Eh, Hola a todos, hoy vamos a hacer una presentación sobre Magerit. Mi nombre es André Felipe Gómez Escobar. ¿Qué es Magerit? Magerit es la metodología de análisis y gestión de riesgos elaborados básicamente por el Consejo Superior de Administración Electrónica como respuesta, digámoslo, a todo esto que se está viviendo con respecto al blindaje de nuestra información, ¿cierto? Que es tan importante que hoy se vuelve el activo más importante de nuestra organización. ¿Cierto? Y eso está directamente alineado con la generalización del uso de las tecnologías de la información, hoy se han masificado y que supone verdaderamente unos beneficios para los usuarios, pero también ciertos riesgos al estar toda la información y volverse todos los sistemas web, pues eso lo vuelve también de cierta manera vulnerable. Eh, el método de análisis de riesgo, pues básicamente como muestra el diagrama, son unos activos que interesan por su valor como tal para la organización. Están expuestos a unas amenazas, las amenazas causan una degradación en ese activo que a su vez genera un impacto y eso determina, digamos, una parte del riesgo y la probabilidad también determina la otra parte del riesgo. El paso uno, entonces, en esta metodología tenemos es el tema de activos, que es determinar los activos relevantes para la organización y la relación que tienen entre ellos y su valor. O sea, qué sucede y cuánto me impacta si pierdo ese activo o si le pasa algo a ese activo. Entre los activos esenciales que reconocemos está la información que se maneja y los servicios que presta de una u otra forma la organización. Tenemos el tema de paso de las amenazas, que es determinar las amenazas a las que están expuestos esos activos de información. Y tenemos amenazas de tipo natural, que es como el tema de terremotos, inundación, algo que se nos sale la mano porque en la naturaleza. Viene temas del entorno que ya son, pues, digámoslo, un corte eléctrico, una contaminación, algo que dañe, digámoslo, dentro de la organización que sí depende, digámoslo, del ser. Han ocurrido que en muchas situaciones el tema de los incendios, los bomberos causan demasiado daño. Tenemos el tema de los defectos de las aplicaciones, que muchas aplicaciones están desarrolladas por personas que dejan muchos huecos en la seguridad, permitiendo que sean vulnerables, y vienen las causadas por personas de forma accidental. Alguien de una u otra manera dejó la aplicación logueada con su password y tiene unos permisos privilegiados y alguien pudo usarlo. O tenemos la parte de forma deliberada, que ya cuando nos vemos atacados con estos hackers negros de una u otra manera que causan daño en la información que tenemos o la alteran de cierta manera, permitiendo que la información no sea confiable, no esté disponible y deje de ser íntegra. Tenemos la determinación del impacto potencial. Entonces aquí tenemos una zona de calor, ¿sí? Y donde podemos identificar cuatro zonas. La primera zona, digámoslo, es la zona donde el impacto es más alto y la probabilidad más alta. ¿Sí? La segunda zona es la zona como central, donde, digamos, es como la mitad, el impacto es medio, la probabilidad es media de que ocurra, ¿cierto? La zona 3, pues, digámoslo de una u otra manera, el impacto es riesgos improbables y de bajo impacto. Y la zona 4, pues los riesgos, pues no sabemos si puedan ocurrir o no, pero sí es de muy alto impacto. En el paso 3 tenemos el tema de las salvaguardas, que debemos determinar las salvaguardas que hay dispuestas y cuáles eficaces son para el tema del riesgo. Básicamente las salvaguardas son como herramientas que nos permiten reducir ese riesgo, y en los tipos de protección o salvaguardas pues tenemos las de prevención, eliminación, corrección, disuasión, minimización de impacto. Otras que tenemos son de detección, administración. Esas son las más relevantes. En el tema del impacto residual, está definido pues como el daño que ocurre sobre el activo ya cuando se materializa la amenaza, ¿sí? Entonces, este es de ya el posible impacto que pudiera ocurrir ya cuando la salvaguarda está desplegada como tal. Entonces se ha modificado el impacto, lo que queda es el valor residual.
Ya en el paso 5 tenemos el riesgo residual, que lo que se hace en ese paso es estimar el riesgo, ¿cierto? Definido como el impacto ponderado por la tasa de ocurrencia o la expectativa de amenaza, como veíamos en la zona de calor, pero ya es el residuo de todo, ya cuando se ha aplicado la salvaguarda desplegada y se detiene todo el tema de la madurez de su proceso de gestión, queda un riesgo y a ese riesgo es el que se le denomina residual. ¿Listo? Ese es el valor potencial del riesgo. Esos son los pasos que tenemos en la metodología Mayerit, identificados básicamente del manual de Mayerit. Gracias por su atención.